Bienvenidos, bienvenidas a este primer conversatorio de una serie de conversatorios que con la red de investigadores de las literaturas de mujeres en América Central queremos permitir la difusión de las autoras de la región. En esta ocasión queremos conversar sobre algunas antologías que el año pasado vieron la luz y en las que están regidas autoras de Centroamérica. La apuesta de este conversatorio es hablar de estas ediciones que tienen origen fuera de Centroamérica, ¿verdad? Nos interesa conocer de voz de los editores, de los compiladores, de quienes trabajaron para que todo esto fuera posible. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué hacer esta apuesta? ¿Por qué hacer este camino desde fuera de la región hasta Centroamérica a través de la voz de mujeres, ¿verdad? No solo de mujeres poetas, también de mujeres narradoras. Y pues para ello tenemos acá con nosotros presentes a Juan Casamayor de Páginas de Espuma, a Socorro Venegas de la UNAM, quienes en conjunto han trabajado con la edición de Vindictas, este libro precioso, que ya anda por ahí, ¿verdad? Ya vamos a hablar también cómo puede llegar a sus manos. También tenemos a Elizabeth Maya Gravioto, quien trabajó o colaboró con Ediciones Continente para que poesía de la salvadoreña Miloslava Rosales, ya nos contará quiénes más están, pero esté presente en una edición muy hermosa que se llama Pedir un deseo, prenderle fuego. Y luego con Estefan Chomet, de Escarabajo Editorial, quien junto con Carlos Villalobos, quien es el que está presente con nosotros en este conversatorio, Salvador Madrid no pudo estar, y pues yo misma también, Susana Reyes, ¿verdad? Trabajamos en algunas antologías y vamos a hablar de Jardín de Sangre y Las Costuras del Sueño, donde aparecen, Costuras del Sueño es una antología de hombres y mujeres costarricenses, ¿verdad? Pero Jardín de Sangre sí es una antología exclusivamente de mujeres, pero ambas y junto con la que tiene que ver con Honduras forman un grupo de apuesta editorial, ¿verdad? Desde Escarabajo Editorial para visibilizar la región centroamericana. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, gracias por aceptar esta invitación, por estar abriendo esta serie de conversatorios que tratan también de juntar uno de los hilos tan importantes que hay en este tema de la literatura como la edición, ¿verdad? No solo la investigación, la academia, sino que esa es la idea de RILMAC, ¿verdad? Como poco a poco todo esto se convierte en esa trama hermosa, ¿no? En ese tapete hermoso que permite que los lectores y las lectoras cada vez conozcan más a las autoras de Centroamérica. Bienvenidos, no sé si quieren dar un saludo antes de que yo inicie con una serie de preguntas. La dinámica es sencilla, yo voy a formular una pregunta y circularemos entre todos con sus respuestas. Ok, bueno, un saludo. Sí, estamos con Juan, que está en Madrid. Quizás comienzo con ustedes. ¿Por qué apostaron por la literatura de centroamericanas? ¿Por qué apostar, la pregunta, por la literatura de centroamericanas? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos mis compañeras y todos mis compañeros. La verdad es que es un placer retomar las dos orillas, aunque sea de una forma virtual, a la espera de que podamos pues reunirnos, abrazarnos y vernos, porque estas condiciones pues lo siguen haciendo difícil, pero cada vez ya un poquito menos, quiero pensar así. La verdad es que cuando Susana me habló de este proyecto de mesa me pareció absolutamente interesantísimo, porque me parece que tiene que haber un esfuerzo editorial conjunto de distintas latitudes y de distintas envergaduras para dar a conocer las literaturas centroamericanas en general, las literaturas de cada país en particular, y luego a todos sus creadores, y subrayando muy en especial a las escritoras y a las escritoras cuentistas. Cuando yo trabajando en la editorial estoy como atento, suelo estar a los proyectos que rodean mi trabajo. Hay uno que en el 2019 lo conocí desde sus inicios, que fue la colección Vindictas,
de la UNAM. Era un proyecto en el que yo vi que había una apuesta definitivamente de envergadura para poder trabajar en la visibilidad de las escritoras más allá de la publicación. O sea, con publicarlas no es suficiente. De mano de Socorro Venegas vino la oportunidad magnífica de hacer una coedición entre la UNAM y Páginas de Espuma, que ha dado lugar al libro que tiene Susana, Vindictas, cuentistas latinoamericanas. Y dentro de ese proyecto, desde luego Socorro nos puede hablar porque me parece que es realmente importante, dentro de ese proyecto había toda una cartografía del cuento en distintas décadas y protagonizado por escritoras. Entonces, ¿por qué apostar en particular en ese proyecto? Porque era impensable no hacerlo. Dentro de la cartografía tenía que estar la literatura centroamericana, tenía que estar cada una de las literaturas que componen la literatura centroamericana. Ya luego me extenderé un poco más en lo que encontramos, por no adelantarme a las siguientes preguntas, y por terminar ya en el recorrido de Páginas de Espuma a lo largo de estos 21 años, siempre se ha intentado hacer un esfuerzo a través de antologías o con algún autor que tenemos en la editorial de dar visibilidad a unas literaturas que es el reto, que es la pregunta que cierra, que es el que tenemos los editores, ¿no? Intentar leer, iluminar zonas que hoy en día están oscuras para gran parte de los lectores y servir de puente para que esas escritoras especialmente sean leídas. Así que la apuesta era una apuesta ganadora, era una apuesta de escritoras centroamericanas y que solamente diré, para abrir el apetito, que menuda sorpresa fueron las escritoras centroamericanas, menuda sorpresa. Y ahí me quedo, que si no me extiendo mucho. Muy bien, Socorro, no sé si querés comentar algo siempre sobre el mismo libro. Sí, claro. Pues hola a todos, todas, me encanta verlos. Ahora mismo en la frontera del sur de México hay una de estas caravanas migrantes esperando hacer trámites para poder atravesar el país. Es uno de esos momentos siempre en que todos somos puestos a prueba, ¿no? Es una suerte de crisis humanitaria la que está ocurriendo allí y por eso creo que es muy especial que hoy podamos estar aquí reunidos hablando de una literatura que en un contexto tan complejo, con deudas históricas, con características que también comprometen y nos confrontan a todos, que podamos hablar de lo que se escribe en esta región, que podamos hablar más allá y no más allá, sino quizá alrededor, acompañar también a todas estas personas que sufren todos los días y que tienen necesidades tan urgentes, como la literatura también es un canal, un vehículo para contarnos esas experiencias que no nos puede decir de la misma manera un estudio sociológico. Y hace poquito Juan y yo fuimos jurados del Premio Centroamérica Cuenta, de este enorme festival organizado por Sergio Ramírez y por Claudia, que siempre ha sido pues un motor importantísimo. Y descubrimos allí en las voces de los jóvenes autores y autoras que estaban concursando unas historias que de veras nos tenían al borde siempre, ¿no? Eran de una autenticidad, de una profundidad, corrían riesgos que nos parece que era por alguna razón, siempre geográfica, ¿no? Y quizá porque Centroamérica se nos queda un poco como un secreto muy bien guardado, no son suficientemente conocidos ni leídos esos autores. Y lo mismo ha pasado por supuesto, con las escritoras. Entonces, aquí, pues, me refiero rápidamente al proyecto que desde la Universidad Nacional hemos estado impulsando. Pensamos en
justo que la obra de las escritoras latinoamericanas, y desde luego estamos abarcando Centroamérica, aunque hay un trabajo importante de investigación que hacer allí y un trabajo colectivo como es Vindictas, pues pide esa colaboración de los lectores, de las lectoras, de quienes estudian la literatura, sobre todo en esta región, y nos propusimos crear un puente intergeneracional donde autoras muy jóvenes, nacidas en los 80, pudieran presentar a las escritoras del siglo pasado. Es una colección que ya tiene 7 novelas publicadas, esta antología de cuentos que hicimos en coedición con Páginas de Espuma, vienen otras novelas ya en camino y pues podremos seguir hablando ahora más de este proyecto y más de las escritoras y de lo que necesitamos hacer para ir pues quitando el velo a esos espacios creativos, profundos, muy ricos, que no solamente pensemos como editores en publicar lo que tenemos al alcance, ¿no? Nuestro reto también es ir a buscar, ir a desentrañar, contribuir en una especie de arqueología para encontrar esas gemas que pueden leer ahora en Vindictas y que aquí en este foro está acompañándonos entre el público una de las autoras, Magda Zavala. Es un honor que Magda esté aquí y un honor haberlas publicado, haberlas encontrado. Gracias, Socorro. Bueno, muy bien, misma pregunta decíamos, ¿verdad? ¿Por qué apostar por la literatura? Hemos hablado con Juan y Socorro el tema de narrativa, vamos a ver con Estefan y con Elizabeth el tema de la poesía, ¿verdad? Apostar por la poesía de mujeres de la región, cuál ha sido en el caso su perspectiva. ¿Quiere empezar Elizabeth? Sí, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Yo la escucho. ¿No? ¿Se escucha, creo? Ahí Sí, creo que sí. A ver, sigamos. micrófono. ¿Cortar? Sí, se corta un poco, Elizabeth. A ver si me pongo Se los corta un auriculares. poco, sí. ¿Escuchan bien? Un poco cortado, Elizabeth. A lo mejor sí. ¿Se corta? Y, A ver a lo si mejor conecto si los quitas la cámara auriculares. un ratito, a ver si eso ayuda. O así, ajá. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. A ver, minuto, ¿eh? Estamos con unos problemas de conectividad en Argentina. Igual. A ver, ahí se apagó la cámara. ¿Ahí me escuchan? Sí, la estamos ¿Ahí me escuchando. escuchan mejor? Adelante. Bueno, los saludo antes que nada desde, bueno, acá Argentina. Parece que está Pizarnik hablando, pero soy yo. Mi nombre es Elizabeth. Bueno, soy librera en La Ladrona de Libros, que es una librería alternativa argentina ubicada en la capital federal, que tiene 4 años de supervivencia, más o menos. Viene sobreviviendo hace 4 o 5 años ya la librería. La librería es en mi casa. Bueno, si la quieren buscar, en Instagram tiene su cuenta y bueno, y por Facebook también, por redes sociales. La verdad que es un placer que me hayan convocado. Estoy un poco inhibida porque les estaba escuchando hablar
y bueno, y me parecen todos muy expertos en el tema, entonces yo como librera de acá, desde este espacio, voy a hacer mi aporte lo más humilde posible, porque realmente no soy una editora, ¿no? Pero bueno, conozco quizás de primera mano lo que se pide o lo que buscan, sobre todo las generaciones más cercanas a mi generación, más jóvenes. Y bueno, hay todo un sector, por lo menos acá en Argentina, y pienso que también latinoamericano, que busca un estilo de poesía que, bueno, un poco yo quería reflejar como curadora del libro. El libro se llama Pedir un deseo, prenderlo fuego. Es un libro que salió por Ediciones Continente, bueno, el año pasado, ya parece extraño decirlo, pero salió el año pasado después de haberlo batallado casi 2 años, y es un libro que, bueno, respondiendo a la pregunta que me hiciste, de alguna manera la propuesta editorial era reunir poetas mujeres, y yo, bueno, me puse un poco ambiciosa con la propuesta y quise ir más allá. Y bueno, le pedí a la editora, Luz Fuster, que el trabajo lo hice también con ella. Fue un trabajo muy complicado, muy difícil, en selección y también en ponerse en contacto con las autoras, porque parece impensado al día de hoy, pero aún es complicado, algunos temas de conectividad en algunos países de Latinoamérica, entonces eso se vio un poco dificultado. Bueno, el tema de la pandemia también hizo que todo sea un poco más engorroso, y mi ambición consistió en hacer que las poetas que participen en la antología sean poetas en su mayoría nacidas en la generación del 90. Son autoras muy jovencitas, de hecho una de las autoras más jóvenes, nacida en el año 97. Y bueno, de alguna manera lo que se buscaba era la representación o la representatividad de las voces de las poetas, bueno, mujeres de las generaciones más actuales. Yo como librera, por lo menos acá en Argentina, no conozco tantos libros que reúnan, recién los estaba escuchando con mucha atención porque, bueno, se imaginarán que amo leer, entonces, bueno, también, ¿no? La pasión por la lectura hace que un poco me sienta con ganas de leer lo que acaban de, bueno, las publicaciones que acaban de mencionar, y me da mucha curiosidad. Acá es difícil encontrar antologías latinoamericanas, y si bien hay algunos títulos dando vuelta, me parece que hay mucho trabajo por delante y hay que saber leer también, creo yo, lo que se pide también, ¿no? Porque las generaciones más actuales necesitan, porque me preguntan y me consultan sobre todo, más libros que los representen, ¿no? Generaciones más, como, quizás mover un poco el status quo de, de la literatura actual. Bueno, agradecida un montón por esta charla, porque me hayan convocado, pura admiración, esto que les estaba diciendo recién, y agradecer también a las 2 personas bueno, que creo que, bueno, una de ellas sí lo sabe, que se llama Luna Miguel, que es una autora española, que seguro Juan la debe conocer, que ella ha escrito un libro maravilloso, se llama El coloquio de las perras, y bueno, es una amiga personal, y me ha incentivado y empujado a la realización del libro, y además a Gabriela Borrelli, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Lecturas Feministas, que se lo recomiendo un montón, editado por Futurock Ediciones, que es un libro que quizás de manera online se consiga, no estoy muy segura, pero también la lectura de este libro ha hecho que yo me pueda instruir más para hacer un taller en la librería que se llama Inofensivas, que visibiliza la escritura de mujeres en la historia de nuestro país y también en Latinoamérica. Y bueno,
Así que agradecida, yo les agradezco siempre, bueno, a Luna cada vez que hablo con ella y aprovecho esta charla y este encuentro, y a Gaby, que no creo que esté al tanto de este encuentro, creo que nunca, de hecho, le agradecí personalmente, pero bueno. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias, Elizabeth. Sí, tu labor como librera, pues es la figura del librero, ya perdió a veces quizás esa aura de misticismo, de maravilla, ¿no?, que tuvo en años anteriores, así que pues totalmente fundamental tu labor. Ajá, don Estefan Chomet, de Francia, en Colombia, haciendo libros de centroamericanas. Ajá, ¿cómo se conjuga eso? Buenas tardes a todas, todos. Gracias por la invitación, Susana. Pues digamos que eso empezó, pues yo estoy viviendo en Colombia y lancé una primera colección que se llamaba Ladrones del Tiempo, que ahora se transformó con otra editorial en La Noche Agitada, de la editorial Escarabajo, pero vamos en la misma dinámica, digamos, el mismo espíritu de libros. La apuesta era un poquito, yo me di cuenta llegando en Colombia que era muy difícil que llegaba poesía de otras latitudes, ¿no? De otros países. E incluso me sorprendió que había tan poco de América Latina mismo. Y claro, pues si tú te empiezas a estudiar por qué, pues obvio hay muchas razones de aduana, de políticas culturales, de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me pareció muy sorprendente que cada país vive un poquito, pues más o menos encerrado, ¿eh? Teniendo la lengua. Yo viví en Argentina, yo viví en México, en Colombia, viajé y ahí siempre encontraba esas limitaciones, ¿no? O sea, que había intercambio cuando te invitan a un festival, de pronto encuentras otros poetas de otros países, pero en el país mismo es un poco difícil de encontrar libros, o en el caso de Colombia llegan libros de España, pero son muy caros, la gente no lo puede casi comprar, etcétera. Y de toda manera, pues hablo aquí en Colombia, en Francia es igual, tú sientes un vacío frente a la poesía en traducción o en la poesía de países extranjeros, ¿no? Entonces nuestra idea era lanzar antologías a través de los contactos, porque para mí siempre es una cuestión de encuentro, ¿no? Fue el caso con Carlos, fue el caso contigo, Susana, después que así nacen los proyectos también. Pero de hacer antología de poesía contemporánea, yo creo que, no sé, yo creo que es quien dijo, yo creo que es Socorro, que habló de esta idea de, para mí la poesía también no tiene que ver con la actualidad, pero con el presente. Entonces es muy importante también la idea del presente, lo que está haciendo en este momento la gente que a veces tienen otra vida que nosotros, que piensan de otra manera, que tienen otra cultura y entrar en este mundo de alteridad, de diferencia, es muy interesante, que es enriquecedor. Entonces empecé a armar antología de Bulgaria, o que ya existía, que con contactos hacemos venir en Colombia, de Macedonia, de Armenia, hicimos una de Bolivia, hicimos pues después uno que es de Honduras, que es mixta, ¿no? 15 poetas hondureños, los trabajos del tiempo. Hicimos también una de Colombia bilingüe, que son de mujeres, son 14, se llama Vientre de Luz, 14 mujeres colombianas, es un libro bilingüe que viene en francés-español, que traduje. Y entonces empezamos la misma dinámica con La Noche Agitada, hicimos los de poetas de Costa Rica, con Carlos, que es mixta también, y la de mujeres de Salvador. Habíamos hecho una de Taiwán también, mixta, una de poesía de Taiwán, que no había llegado en Colombia, poesía de ese país. Una de la Beat Generation también, con muchas mujeres, para visibilizar también otros poetas de este movimiento que no eran tan representadas, ¿no? Digamos, frente a de Margaret Randall, que la hizo, ¿no? Que pues adentro hay Ginsberg, Kerouac, etcétera, pero hay también muchas mujeres donde la voz estaba un poquito más discreta o oculta, un poquito. Dicho eso, pues
me gustan que las antologías sean mixtas en general. Yo entiendo la necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres, sobre todo en países como en América Latina, pero a la vez yo creo que es interesante esa mezcla, ¿no? Este diálogo también de género, porque la escritura va más allá, yo creo, del género. Ahora, ¿por qué hicimos la de mujeres? También se puede preguntar. Lo de Colombia, cuando empezó a leer la poesía de Colombia, por ejemplo, me di cuenta que lo que estaba escribiendo las mujeres, sobre todo las de las nuevas generaciones, digamos, las nacidas en los 80, era una escritura mucho más personal, mucho más singular, mucho más interesante, de manera general, ¿no? Entonces, me gustó la idea de visibilizar no solamente a la mujer en sí, pero en que había una singularidad en la concepción, en la manera de enfrentarse ahora en la escritura. Es lo que me pareció interesante, no solamente por cuestión de género. Igual un poquito con lo de Salvador, contigo. Tú sabes que yo pasé unos meses en Salvador y pues leyendo un poquito la poesía que estaba haciendo, me pareció que la poesía de las mujeres de Salvador era muy interesante, muy particular, una intensidad sorprendente para mí. Lo de Costa Rica también, lo de Honduras, hay unas poetas en Honduras tremenda, Yolanda Martínez, Mayra Oyuela, por ejemplo, se me escapaba su nombre, tienen una potencia, una manera de enfrentarse a la escritura y en el mundo que me parece un poco innovador. Entonces es lo que hemos querido un poquito tal vez mostrar. Así, también la idea que yo no sé cómo será en los otros países, pero como le decía, en Colombia por lo menos, pero pues ni hablar de Francia, que de América Central no llega casi nada. Y en Colombia tampoco, yo creo que es igual. De Costa Rica, por ejemplo, yo conocí a María Montero, que es una poeta de mi generación muy interesante, y después porque encontré a Carlos. Y entonces hacer esas antologías también es una manera de remediar a mi curiosidad y a mi ignorancia también, que empezar a leer poesía, poetas que absolutamente desconozco. O sea, no encuentro Carlos, por ejemplo, pues Costa Rica, por más que de Colombia es más o menos cerca, pero uno siente que América Central tiene como una posición rara. Pues no sé si soy yo o en el imaginario, que digamos que hay México, pues que es un mito, ¿no? Y además que tiene una trayectoria cultural potente, escritores. Yo cuando tú vives allá en México, pues tienes la sensación que México no necesita sino a México. Es una ilusión, como siempre, ¿no? Pero Argentina es un poco igual. Tiene la impresión que con Argentina solamente necesitas Argentina. Y porque son centros culturales potentes, ¿no? Y también acogedor, de toda manera. Y tienen una política de difusión, entonces sus autores se ven mucho más. Pero Centroamérica parece como algo un poco marginal, ¿no? Que apenas existe o que está aquí porque está entre dos cosas y pues tenía que caber alguien o gente allá, ¿no? Entonces están aquí. Te interrumpo, perdón, Estefan, para darle la palabra a Carlos, como dicen que de los panelistas es el invitado oficial, justamente ese reto, ¿verdad? Y tal vez en el caso de Carlos, que yo también podría responder, pero por el tiempo a lo mejor lo dejo para después. O sea, el tremendo reto además de cuando eso sucede, de cuando fuera de la región quieren saber qué pasa, quieren eso, convertir en un libro la curiosidad, la observación, la necesidad de la investigación. ¿Cuáles son los retos más difíciles que enfrentan? Ofrecer esos nombres, ¿verdad? Tal vez en ese caso le daría la palabra a Carlos, ¿verdad? para que nos cuente desde ese lado eso que estás comentando. Pues sí, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a los que están de esta orilla y a Juan Casamayor, que está, buenas noches, que está allá en la otra orilla. Bueno, yo estoy acá porque me hice cómplice de Estefan Chaumé en este proyecto. Me propuso la idea y con todo gusto colaboré por lo menos en el contacto con los autores que fuimos escogiendo en el camino. Tuvimos que
que poner unas condiciones, y una de ellas eran solo 15 autores para que se hiciera como se había desarrollado en otros proyectos, y bueno, y queríamos también autores relativamente jóvenes, entonces por eso fijamos 1960 como el punto de partida. Y bueno, es particular esto porque la antología se publicó el año pasado, pero todavía yo no la conozco y nadie en Costa Rica la ha podido ver físicamente, porque se ha dificultado la posibilidad de viajar a Colombia, que en otros momentos era tan sencillo, pero por esta situación se ha hecho mucho más difícil. Pero bueno, yo quisiera, más bien, a propósito de la reflexión que hacía Estefan Chaumé, y entre los participantes está Magda Zavala, quien es mi maestra, mi directora de tesis doctoral, un trabajo que hicimos justamente sobre Centroamérica. Es decir, ella me enseñó cuáles son las claves con las que uno debe entender a Centroamérica, y aprendí de ella que esto es una subregión que, a propósito de la visibilidad, tiene unas grandes dificultades, no solamente como para visibilizarse más allá de las fronteras, sino también para visibilizarse en lo interno. Y bueno, hay una serie de explicaciones históricas, geográficas, etcétera, sobre todo obviamente de carácter histórico-político, que hacen de esta subregión una especie de puente a veces invisible. Yo le preguntaba una vez a un amigo académico, y subrayo esto, académico, de México, que cuáles eran los países con los que colindaba México al sur. Y me respondió rápidamente que Guatemala. Y yo le dije, ¿y otro país? Y titubeó, y tuvo que hacer un esfuerzo para ubicar que también al sur de México está Belice, por ejemplo. Pero Belice, ¿es Centroamérica o no es Centroamérica? Entonces aquí tenemos 7 países que no necesariamente son, digamos, que se pueden integrar en unos códigos que podamos llamar de identidad común, sino que hay una gran heterogeneidad. Entonces aprendí, por ejemplo, con Magda Zavala en sus cursos, que uno no puede hablar de una sola Centroamérica. Tenemos que hablar de la Centroamérica del Caribe, que habla en su mayoría inglés, el inglés criollo. Tenemos que entender que existe una Centroamérica del Pacífico, que es la hegemónica. Tenemos que entender que existe la indígena, la Centroamérica indígena, que tiene una cantidad de identidades. Y también tenemos que hablar de la Centroamérica inmigrante, esta Centroamérica que se ubica en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles, etcétera, y que no se entiende como Centroamérica, sino como parte, digamos, de los inmigrantes hispanos. Y entonces esa heterogeneidad es sumamente difícil de entender, y a esto tenemos que agregarle las dificultades que tenemos nosotros internas, no solamente para entendernos, sino también para caernos bien, hay que decirlo de esa manera. Es decir, tenemos serias dificultades de comunicación entre nosotros, y eso hace que no sepamos quién es el escritor, quién está haciendo tal o cual proyecto directamente, qué sé yo, por ejemplo, nosotros con El Salvador o con Panamá, sino que a veces es en los centros, como por ejemplo en México, o a veces en Colombia o en España, donde ahí nos encontramos. Y esto es parte de una situación histórica que lamentablemente nos ha costado muchísimo y nos sigue costando muchísimo romper. Entonces, me parece que esa reflexión inicial hay que hacerla para tratar de contextualizar esta dificultad y la urgencia que tenemos de encontrar estos espacios de visibilidad de la literatura centroamericana. Y si a esto le agregamos además la situación que pesa sobre una historia patriarcal, sobre el machismo que tanto ha hecho que se construya un canon meramente masculino, pues todavía tenemos ahí que agregarle otra dificultad más a las escritoras centroamericanas. Entonces, pues bueno, celebro esta conversación porque creo que esto nos puede dar muchas pistas en esta discusión. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Magda, ¿quiere comentar algo? Entiendo, tiene la mano levantada. Ya nos están llegando algunas preguntas, comentarios, ¿verdad? En el chat. Gracias. Sí, parte de los objetivos de la RILMAC es eso, ¿verdad? Cómo tratar de sobrellevar esa invisibilización que las mujeres por muchísimas razones a través del tiempo y aún ahora, ¿verdad? Tienen sobre ellas para poder mostrar lo que escriben, para poder inscribirse en esa lista de autoras, ¿verdad? Que una compañera acá nos escribe y nos dice qué pasa con quienes no aparecen, a veces en las antologías siempre están los mismos nombres, ¿no? Cómo sobrellevar esos retos, ¿verdad? También de televisión. Magda, ¿querés comentar algo? Ella nos escribió algo. Voy a leerlo, no sé si también quieres tomar la palabra. Dice Magda, ciertamente esa invisibilidad ocurre en la región centroamericana, por eso la necesidad de trabajo particularizado sobre la cultura regional, similar a la razón que justifica la necesidad del trabajo sobre la literatura de mujeres. A eso he dedicado buena parte de mi vida de investigadora. Y gracias, te agradece Carlos, ¿verdad?, por esa mención del esfuerzo en el que pues también has sido protagonista, dice. Y sí, claro que sí, Magda, para la red tu presencia es fundamental, ¿verdad?, para poder llevar cada vez más allá este inmenso trabajo que ha existido durante mucho tiempo. Bueno, nuestra charla tenía una programación de 1 hora. Yo quiero tal vez amalgamar las otras preguntas que teníamos sobre la mesa, ¿verdad? Algunas de algo han hablado, la impresión que pueden tener ustedes sobre la literatura, algo nos dijo Juan, que tal vez querrá ahora ampliarlo. Con las respuestas de los lectores a lo mejor podemos aprovechar para sumarlo a los retos. Como decía Carlos no conoce la antología, yo porque hago un tráfico de influencias y tengo unas diosas que me protegen, a mí me llegan los libros antes que a nadie, no voy a decir todo lo que hemos hecho con Juan, y sobre todo con Estefan para poder tener algunos títulos. Yo misma no he podido entregarle a la mayoría de las autoras antologadas estos libros que llegaron pues por un milagro de la diosa, ¿verdad? A mis manos ya desde Colombia. Así que amalgamo de nuevo la pregunta, ¿verdad? 3 en 1, ¿verdad? Sus impresiones sobre lo que han encontrado en la literatura de las centroamericanas. Y qué retos, ¿verdad?, incluido el de la distribución, tienen como editores para que estos libros lleguen a quienes queremos leer. Y se nos escapó Elizabeth porque tuvo problemas de conexión, pide 1000 disculpas, así que no vamos a poder contar con la respuesta de ella para este caso. Juan, ¿quieres comenzar? Sí, muy bien. En primer lugar, en cuanto a las impresiones que hemos tenido con el trabajo que hemos hecho, es un trabajo que ha sido recibido desde el hallazgo y el asombro y la sorpresa. Ha sido una constante que ha pasado en Páginas de Espuma en relación a las antologías y a la relación con Centroamérica. Era como la sensación de que estábamos a punto de ese hallazgo y del descubrimiento. Nos pasó recién inaugurada la editorial con un proyecto muy amplio que hicimos de 4 volúmenes, se llamaba Pequeñas Resistencias, y el segundo estaba íntegramente dedicado al cuento centroamericano, y fue una caja de resonancia que dio un aire nuevo a este trabajo casi de atlas literario en español. Pero volvió a ocurrir recientemente con una antología que hicimos, Insólitas, protagonizada por escritoras latinoamericanas bajo un discurso literario de lo insólito, y volvimos a encontrarnos con ese hallazgo de escritoras centroamericanas ocultas y que estaban escribiendo maravilloso cuento fantástico. Y la impresión que hemos tenido, y no voy a profundizar mucho más porque querría que Socorro como coeditora también comentara esta impresión, es que ha sido la parte final del trabajo de selección y de antología. Sabíamos que sobre el esfuerzo que ha dicho muy bien Carlos, o sea, las dificultades propias de la incomunicación de los distintos países, no solo centroamericanos, sino del conjunto latinoamericano, pero muy en especial de centroamericanos. O sea, había que hacer ese primer esfuerzo. Luego, un segundo esfuerzo, leer
a escritoras. Y un tercer esfuerzo, leer a escritoras cuentistas centroamericanas. Se unían varios frentes y la impresión era de que nos íbamos a encontrar frente a unas dificultades y hacían una interrogante de, no sé, ¿podremos completar la antología como tal? Y la verdad es que, como he dicho al principio de mi intervención, la sorpresa fue absolutamente mayúscula. Gracias a toda una red muy tupida de corresponsales, empezaron a llegar maravillosos cuentos y no sabíamos qué elegir, porque solo podíamos elegir uno por nacionalidad. Ese es el reto, ese sería el reto literario, y no quiero entrar más de lo que supuso Vindictas. Como me quito el sombrero de editor y me pongo el del director comercial, en mi naturaleza más fenicia. Es evidente que tenemos un reto comercial de distribución muy fuerte en la zona centroamericana. Hay una diseminación muy grande de punto de venta. Muchas veces los puntos de venta quedan como colapsados o en torno a una pequeña cadena de librerías, a una cadena hegemónica, pero en cambio hay toda una red de librerías que apenas pueden llegar a la bibliografía, a la bibliodiversidad que ofrecen las distintas, no solo editoriales nacionales, que sé que hay problemas incluso en este cauce, sino también a las editoriales de otros países, y de ahí la dificultad. Yo creo que lo que hace falta en Centroamérica, y esta es mi experiencia después de 20 años, sería que hubiera interlocutores incluso supranacionales para poder hacer llegar los libros con una realidad más sólida y más profunda. Cuesta mucho a veces llegar los libros a Guatemala, librería Sofos, donde ya Vindictas está llegando. Estamos llegando bien, por ejemplo, a Costa Rica, donde tenemos a nuestra cadena de librerías, desarrollos culturales, pero también toda una red de librerías independientes encabezadas por Librería Francesa, con la que trabajamos, y a mediados de mes llegan ejemplares de Vindictas, pero esto supone un sobreesfuerzo. Y el reto es canalizar comercialmente que los libros de otros países latinoamericanos, sabiendo las dificultades que hay, incluso de otra orilla, como puede ser España, que vayan llegando. Yo creo que eso es lo que hay que articular: mayor información, mayor tecnología, mayor comercio electrónico para estas librerías y, desde luego, un cauce donde pudieran nutrirse de estos fondos bibliográficos para poder hacer llegar a todos los lectores y las lectoras de la región los libros que se están publicando, con interés especial en sus países, incluso los colindantes, y en general con la literatura en particular. Estoy seguro que en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, están deseando leer autores también de Uruguay, Ecuador o Perú. Y ese es el gran reto continental que también tiene el continente, ¿no? O sea, dentro del reto centroamericano se inserta dentro de un gran reto latinoamericano. Y me quedo aquí. Digo yo, ¿verdad? Sí, claro, sí. Yo vi que habías encendido y dije, ya va a hablar, ya no la interrumpo. Dale. Gracias. Pues yo, igual que pues ya Juan mencionaba esta sorpresa enorme de encontrar unas voces muy potentes en la literatura centroamericana y desconocidas. Ahora que hemos estado haciendo la difusión de Vindictas, cuentistas latinoamericanas, nos han entrevistado amigos, colegas periodistas, y muchos de ellos, con una gran honestidad intelectual, nos han dicho, un poco sorprendidos ellos mismos, con algo de estupor también, que se consideran grandes lectores, incluso grandes lectores de cuentos, y que no conocían, si acaso, a una o a dos autoras, ¿no? Eso nos pasó también a nosotros como antologadores, y también en mi caso como escritor, en el caso de Juan como editor, que toda su vida ha estado trabajando con cuentos, nos pareció tan significativo que ese fuera el panorama al que nos enfrentábamos, ¿no? Al de realmente estar quitando un velo muy pesado
de la obra de escritoras que eran de importancia literaria. Aquí quiero decir que no las estamos publicando porque este sea un proyecto de equidad de género, no las estamos reivindicando porque eran mujeres. Esta antología y esta reivindicación se hace porque ellas son escritoras que merecen ser leídas, porque sus búsquedas personales, porque su trabajo literario tiene la hondura, tiene la calidad que tienen muchos otros cuentistas, hombres, que dentro del canon literario y como se ha configurado, ¿no?, desde esta visión heteropatriarcal, pero también blanca, pues desde allí es desde donde se desconoce toda una generación de autoras del siglo pasado. Entonces, es desde ese lugar donde nos situamos para trabajar, para recuperar estas obras y con el apoyo de muchas miradas. Y quisiera responder también al comentario muy acertado que hace Alejandra Inclán aquí en el chat, porque es justo lo que nos pasó, ¿no? Si no hay un ambiente literario, un medio literario que promueva en condiciones de igualdad a escritoras y escritores. Entonces, lo que ocurre es que ellas van considerándose, un poco para hablar de lo que mencionaba Carlos, ¿no? No solamente se considera una subregión, también se puede considerar a la escritura de mujeres como una especie de subliteratura. No solo somos subescritoras, también entonces son estas regiones que quedan compuestas como subciudadanos, ¿no? Con menos derechos, con menos visibilidad, con menos capacidad, con menos espacios para que el trabajo sea conocido. Entonces, la apuesta de Vindictas es esa, visibilizar, que podamos ir encontrando las rutas, los caminos para llegar a estas autoras y a muchas otras. Es un camino en el que todos tenemos que poner nuestra aportación, los editores, pero también, por eso es importante que esté aquí alguien de IBI, porque los promotores de lectura, los formadores de lectores son fundamentales, los profesores, los investigadores académicos, pero también quienes tienen librerías. Entonces, y un dato nada más, porque todo proyecto y toda antología, por supuesto que tiene un valor y por supuesto que también tenemos que leer a los autores y seguirlos leyendo, pero si revisamos las antologías de cuento del siglo pasado, ustedes van a ver por qué también es necesario un proyecto como este. Estos proyectos que están buscando recuperar la obra de escritoras tienen el sentido de buscar que lo que en esas antologías nunca se incluyó, las voces de las escritoras, cualquier antología de cuento del siglo pasado, ustedes van a encontrar una absoluta desproporción, ¿no? En la presencia puede haber 70 escritores y 3 autoras. Así de desproporcionado está, la representación de la voz femenina en esas antologías. Entonces, es un proyecto que está recién comenzando, que tenemos que ir construyendo, que agradecemos muchísimo además a estas corresponsales a las que ya se refirió Juan. Y para hablar de la distribución del libro, sobre todo ahora que todos hemos encontrado en las plataformas y en la distribución y comercio del libro electrónico, pues un salvavidas, porque todo lo que antes queríamos y nos encantaba ir a comprar directamente a la librería, tal vez ahora sea más difícil hacerlo, pues Vindictas se puede conseguir tanto la antología como las novelas que preceden a la antología, las novelas de autoras mexicanas, argentinas, pronto también está una autora costarricense, pronto iremos incorporando más autoras del continente, porque es un proyecto con una clara vocación latinoamericana, pero se pueden conseguir en librerías electrónicas. Muchísimas gracias. Quizás, Estefan, le extiendo la otra pregunta que teníamos ahí para también conocer esa impresión, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la respuesta del público en el caso de estos libros? Bueno, todos surgen el año pasado tan difícil, ¿verdad? Pero pues me imagino que ya ha habido una respuesta de lectores, de gente que comenta, qué pasa con esa literatura
los confines, pues, porque eso somos también, que fuimos oficialmente hace algunos siglos, ¿verdad? Allá por aquella pues. De esa isla, no, pues tú, con la verdad es que, pues justo antes de hacer la de Costa Rica y El Salvador, como te comentaba, hicimos la de Honduras y tuvimos la suerte de ir a Honduras a presentarla. Entonces aquí hemos podido ver el entusiasmo que eso suscitaba. O sea, también hablando un poquito de la otra pregunta de este reto, o sea que Honduras no podía creer que un editor en Colombia se interesaba para hacer una antología y que veníamos a presentarla, entonces eran felices, los libros se vendieron muchísimo, ¿sí? Y entonces de aquí me dije, pues tenemos que hacer otra cosa, es suscitar también la curiosidad de un país a otro. Y entonces por eso empezamos a armar una que no pudimos hacer desafortunadamente hasta hoy, un proyecto contigo, Susana, y con Carlos, pues hacer esas antologías y mover. Con Salvador Madrid queríamos llevar la antología de Honduras a Salvador y a Costa Rica, y siempre con una nueva antología. Había un proyecto con Guatemala, no se pudo hacer hasta hoy, y movernos para dar a conocer, o sea, ok, me interesó a tu país, pero tú también como país interesarte a tu vecino. Y eso se hace a través del intercambio. Si tú ves que yo me intereso a lo que está creyendo en tu país, tú te vas a interesar a lo que estoy haciendo yo, vamos a intercambiar. Y era posible, yo creo, no creo solamente las librerías son muy importantes, obviamente, ¿no? Pero esos tipos de eventos, que sean también marginales o no, eso no importa, pero que se crea una red y donde podíamos difundirnos también. Si los canales de difusión son tan costosos, tan difícil, que funcionan a veces por las novelas o cosas así, pero por la poesía es complicado, y escapamos además un poquito en el mercado, que yo creo que no está mal, es encontrar nuevas formas de difusión, de microdifusión, de microintercambio, ¿no? Y creo que Centroamérica es un terreno muy, muy interesante en este caso, porque a veces no es tan grande, se desconocen, y como decía Carlos, porque hay un mundo plural increíble aquí. Y entonces, si tú empiezas a hacer ese intercambios a través de una mosaica, así viajando, conociéndonos, yo pienso que era nuestra idea por lo menos de difusión, y con la cual habíamos hablado. Ojalá se pueda hacer, pues yo no sé cuándo, ahora no soy muy optimista que sea este año tampoco, o el otro semestre o después, pero lo vamos a lograr y lo haremos. Y aquí podemos saber un poquito la recepción, porque desafortunadamente la de Salvador y Costa Rica, pues se quedó un poquito en los cartones, ¿no? En los libros. Hicimos encuentros virtuales donde vimos que había conexiones y la gente la recepción, le gustaron las lecturas, pero tampoco pudimos realmente dar la amplitud que esperábamos hasta el momento en la difusión de esos libros. Pero el libro también tiene una vida subterránea particular. Existe, el libro está. En un momento u otro vamos a tener la oportunidad de darle más luz, que van a viajar, y ahí vamos a ver que está, porque el libro no es un producto de consumo igual que los otros. Se queda, es una huella para soñar y para viajar. Entonces esos libros van a llegar y vamos a ver qué nos da. No son productos que caduquen, que se venzan, ¿verdad? Esa es la maravilla también con el libro. Bueno, muchísimas gracias. Alejandra se desconectó, ya no pudo volverse a conectar, pide todas las disculpas, la entendemos perfectamente, todos sabemos, ¿verdad? Que a pesar de que esto pueda parecer muy fácil, de pronto puede traicionarnos terriblemente. Carlos quiere comentar algo, Magda también, Magda ha puesto otro comentario en el chat, yo les doy la palabra. Y con esto también abro el espacio para las preguntas de alguien que quiera hablar con nuestros panelistas y consultar algo. Solo quería agregar que de verdad esta situación que nos sorprendió el año pasado, esta pandemia, nos puso pues un obstáculo para concretar este proyecto, porque, por ejemplo, las ferias del libro no se pudieron realizar. Entonces, pienso, por ejemplo, que un espacio en el que
la oportunidad de dar a conocer esta antología digamos, no se pudo aprovechar. Espero que se logre en algún momento, pues va a ser la Feria del Libro. Antes de que empezáramos a grabar el programa, yo les preguntaba a Socorro y a Juan que dónde se podía conseguir la antología, y bueno, acaban de respondernos que está circulando y que es posible también conseguirla acá en Costa Rica. Y lo digo porque muchas personas me preguntan, ¿dónde podemos conseguir esta antología? Y bueno, la posibilidad de ahora acceder vía online, pues facilita bastante, pero uno siempre quiere ese espacio donde podamos conocer a los escritores, donde podamos, ojalá, tenerlos ahí para conversar presencialmente, ¿no? Entonces, nunca, creo yo, hemos tenido tanta posibilidad de contactarnos, pero todo parece como una especie de sueño. En cuanto apagamos la pantalla del computador, sentimos que no ha pasado nada, y sin embargo ha pasado mucho. Entonces es una paradoja interesante, y creo que al final vamos a volver con muchas ansias a lo que teníamos antes, pero también vamos a aprovechar esto que hemos ido construyendo en este año, ¿no? Entonces, y eso nos va a dar oportunidad, a propósito de esta dificultad de visibilizar la literatura centroamericana, en este caso, y la literatura escrita por mujeres. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hay un colectivo que se llama Jícaras, de unas chicas jóvenes, unas poetas extraordinarias, que están haciendo un trabajo que yo aplaudo, y se han dado a conocer a través de estos espacios de comunicación que ofrece la virtualidad. Entonces yo veo que hay oportunidades, pero debe haber también esa voluntad, como es este espacio para discutir y para promover esto, y las antologías son parte de esa voluntad necesaria. A veces me traiciona mi ratón, perdón. Bien, gracias Carlos, definitivamente. Magda ha colocado más comentarios. Yo no sé, Magda, si quieres tomar la palabra, por favor. Si no, pues igual, a quienes nos acompañan, si tienen algún comentario, una pregunta, sobre todo. Gracias a Charis Rodríguez por su comentario en el chat. Si no, pues, me gustaría también leerlo. Emi, de Letra Maya, que está saludando y dice que tienen una línea muy afín con Página de Puma, ¿verdad? No sé, querida Magda, si querés comentar, ¿te parece bien que lea? Únicamente agradecerles profundamente lo que he escuchado aquí. Creo que es importantísimo el trabajo que han realizado como antólogos. Las antologías son espacios especialísimos para rescatar, pero también para visibilizar las conexiones que no se ven cuando los textos circulan en el mundo cultural como elementos particulares. En una antología de pronto vemos las conexiones, nos damos cuenta de que hay una información nueva ahí que se produce cuando uno pone los distintos textos particulares uno a la par del otro. Entonces, el trabajo del antólogo es sumamente importante para la cultura. Yo se los agradezco profundamente el que ustedes han hecho por las escritoras centroamericanas y por los escritores en general, porque realmente el trabajo cultural que hace la antología no lo hace ningún otro texto. Y quiero también decir que es un trabajo bastante difícil, porque los escritores y escritoras reunidos suponen que hay ahí como una especie de mina y que uno va a ser muy bien pagado por eso. Y al contrario, el antólogo entrega gratuitamente su trabajo dedicado, porque se necesitan muchas horas frente a los textos para comprenderlos en profundidad. Y luego se necesita un trabajo posterior
para colocar, para hacer el libro y para colocarlo en el mercado. Nos requiere una cadena de trabajo y es un trabajo invisible para los autores. Me parece muy importante entonces también, y nada más, con eso acabo el comentario, hacer un trabajo de concientización con los autores para que ubiquen esa magnitud de dedicación que tienen los antólogos y que le ofrecen a la cultura entonces nuevas oportunidades para entenderse a través de la literatura y para entender el mundo. Entonces, muchísimas gracias por eso que nos aportan tan importante a la cultura del presente y también para entender la cultura del pasado, porque ese trabajo de buscar en el pasado de los enviados es también muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Magda, por tus palabras. Gracias a todos, como digo yo, para incluirnos. ¿Alguien quiere formular una pregunta? ¿Alguno de ustedes quiere ampliar algún comentario sobre las preguntas que hicimos? Carlos. Sí, no, solo quería hacer un señalamiento que me parece que viene a cuentas en esta conversación. Hay y es un trabajo que se ha venido haciendo, pero siento que todavía falta y en eso estamos algunos investigadores. Lo digo porque recientemente publiqué un libro que es una especie, digamos, de rescate de una escritora costarricense de principios del siglo XX, que se llama Berta María Feo Pacheco, que es una mujer que le dio la vuelta al mundo. Ningún hombre costarricense hizo eso y lo documentó como lo hizo ella, y sin embargo esta mujer permaneció durante casi un siglo en silencio total, invisibilizada totalmente, y más que todo supongo que por ser mujer, ¿no? Entonces, este trabajo de visibilizar a las escritoras que ahora es una responsabilidad en conjunto y que cada quien puede aportar desde distintas perspectivas. Y quería también señalar, por ejemplo, el caso de dos escritoras españolas que escribieron en Costa Rica a principios del siglo XX, que son Caridad Salazar Robles y Juana Fernández Ferrá, dos grandes escritoras españolas que no se conocen ni aquí ni en España, por ejemplo. Y es curioso porque, bueno, es parte de lo que necesitamos hacer, no solamente es visibilizar lo que se está haciendo ahora, que también es urgente hacerlo, sino también visibilizar, y esa tarea todavía estamos trabajando, y enhorabuena, pero todavía falta trabajo de visibilizar a grandes escritoras que por la imposición de un canon patriarcal, patriarcal, se han quedado por ahí guardadas y estamos en ese trabajo. Y en Centroamérica hay bastante todavía que hacer para esa tarea, en esa función. Bueno, gracias, Carlos. Sí, y bueno, esa es parte de la tarea de RILMAC. Quiero invitar a quienes nos escuchan en esta transmisión a que RILMAC está abierto para la difusión tanto de actividades de investigación, de edición, de proyección, de trabajo artístico de las escritoras de Centroamérica. Nosotros en nuestro sitio web queremos albergar también, que es otro espacio que hemos creado, que es Sororales, una de las autoras, precisamente para poder dar visibilidad a muchas que por algunas razones se nos han ido quedando atrapadas en el tiempo, ¿verdad? Y otras que han surgido, están trabajando duro, pero por muchas razones no tienen este privilegio de llegar a través de los libros con la frecuencia tal vez con la que llegan otros nombres. Y bueno, por ahí va pues nuestro objetivo con RILMAC. También tienen el espacio autoras, creadoras, ¿verdad?, de dar a conocer sus actividades. Nuestro objetivo es cada mes enviar un boletín a quienes se suscriban a nuestra página, y ahí estaremos anunciando pues cualquier actividad que permita que quienes se interesen en la región las conozcan. Entonces,
Si no hay algún otro comentario, alguna pregunta, con esto yo daría por cerrado nuestro conversatorio, sin antes agradecer inmensamente a cada uno de nuestros invitados, a Juan, a Socorro, a Estefan, a Carlos, a Alejandra, que se nos desconectó, pero estaba muy, muy, muy agradecida por poder estar acá, y pues no toca más que insistir en los libros, ¿verdad? Eso es lo que nos apasiona. Somos de papel también a veces. A ver, tengo 2 dudas, dice Gerson Lima. ¿Consideran la venta en formato digital una buena manera de solucionar las dificultades de distribución o pesa más el riesgo de la piratería? Esa es una. Y luego, ¿qué criterios utilizan para la selección de las autoras? ¿Pesa mucho la recomendación de la academia local y los escritores nacionales ya asentados, o realizan una convocatoria abierta incluso a candidatas poco reconocidas para la más personal? Bueno, vamos a ver si tal vez nos comentan un poquito, tal vez no solo de estos libros, sino que en general el trabajo de ustedes al respecto de la selección. Gracias, Gerson. Bueno, yo voy a contestar al menos la primera. Ya veo que al menos la que se considera la venta en formato digital una buena manera de solucionar. Yo no creo que sea la solución. O sea, yo creo que el formato digital viene a enriquecer un canal de lectura, pero no viene a sustituir el formato en papel. Las cifras de casi cualquier editorial, la venta en papel es abrumador frente al canal digital. Por lo tanto, lo que debe perseverar, lo que nos debemos esforzar en la zona centroamericana es que los libros, esa bibliodiversidad a la que aludía, llegue a Centroamérica. El canal digital es un canal alternativo muy valioso, es una buena piedra de toque muchas veces para un catálogo, para conocer un libro, pero no realmente para lo que a mí en definitiva me llega como impresión de esos lectores. El lector en el año 2021 sigue queriendo los libros en papel. Por lo tanto, nuestro canal y nuestro esfuerzo debe ser ese. No debemos apostarlo todo al formato digital y desertizar el esfuerzo de que llegue el canal del libro normal, tradicional, tan valioso a las librerías de la región centroamericana. Dejo las preguntas para mis compañeras que quieran contestar en cuanto a los criterios y en cuanto a las posibles convocatorias, ¿no? Bueno, yo podría decir brevemente que en el caso de Vindictas, en la antología de cuentos, pero también nos pasa con la colección de novela, en realidad no acudimos a las academias. Las academias no han sido los mejores espacios para la difusión de la obra de las escritoras, todo lo contrario. Habría que ver cómo están configuradas, ¿no? Siguiendo muy probablemente ese canon que está vigente. Aquí hay que decir que por mucho que lo digamos y por mucho movimiento feminista y las manifestaciones que ha habido alrededor de la reivindicación del trabajo creativo de las mujeres, eso no significa que esta invisibilización sea un hecho del pasado. Es histórico, pero no es del pasado. Y entonces hemos acudido a colegas, a escritoras, a investigadoras que tienen, que son lectoras serias, profundas y que recuperan para nosotros, que nos han ayudado a abrir sus bibliotecas personales, pero su propia memoria lectora también, y que la han puesto al servicio de este proyecto. Eso es lo que necesitamos. Por eso decimos mucho que Vindictas es un proyecto colectivo, de memoria colectiva, y que preservarlo y mantener vivas a estas autoras y llegar a otras es una tarea, una responsabilidad que toca a todos. Entonces, no estamos haciendo una convocatoria, principalmente porque al hablar de escritoras del siglo pasado, muchas ya están muy enfermas o ya han muerto. Sus herederos no siempre tampoco procuran la difusión de su obra. Muchas veces reproducen lo que toda una sociedad ha hecho con esas escritoras. Al no comprenderlas, las ha ido dejando enterradas en el tiempo. Entonces, hay que escarbar
porque a nosotros nos importa, porque cuando hay un buen escritor, ese escritor no le pertenece a un grupo y no le pertenece solo a su tiempo, nos pertenece a todos. Sí, si permite, Susana, por las antologías que hemos armado, pues yo pienso que hay varios tipos de antología, ¿no? Como hablaba Magda también, que permiten hacer conexiones, ¿no? No solamente obras así individual que se compilan. Yo pienso que en una antología hay esos tipos de antología que son de panorama, que quieren mostrar un poco todo de una época, etcétera. Y hay las antologías que yo llamo más íntimas, ¿no? O sea, que reflejan más también tu gusto de lector. Es como una antología por afinidad electiva. Es arbitrario, obviamente, pero es también una afección, es como primero es un trabajo de lector, ¿sí? Y entonces empiezas a ver conexiones y pues obvio, como tú estás limitado, yo prefiero tomar una antología corta con pocos poetas, 10, 15, un poco más de poemas para que también se dan a escuchar bien una voz. Y eso es el reflejo, sí, de tus gustos, de las conexiones que ven, de lo que te toca al final, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Después, obvio, como decía también Socorro, pues la academia yo no creo que es el lugar para descubrir, porque en general se interesan en un canon, ¿no? Y es como lo decía Carlos, a veces, pues obvio, hay académicos como Carlos que van a tener esa curiosidad de rescatar. Yo creo que no es solamente el caso de Costa Rica, en cada país hay mujeres que rescatar. Pensamos en Colombia, hace poco publicaron un nuevo libro de Maribel Moreno. Maribel Moreno es una gran escritora colombiana que estaba muy olvidada, completamente olvidada. Cuando nunca te hablas de ella, cuando te hablan de los grandes autores colombianos del siglo XX. O sea, esto es un trabajo que se está haciendo y que se va a ir visibilizando, yo creo, porque hay una voluntad también, ¿no? Y es por antologías como hacemos que hay que provocar la academia después, porque ella lo va a recuperar. La academia siempre recupera todo. Pero nosotros, como decía Socorro, también es como excavar, buscar la curiosidad, ir en los rincones, no tener miedo de lo desconocido, de equivocarse, etcétera, etcétera. Buscar algo que sea distinto y confiar en sus propios gustos también, ¿sí? Que sí, como una forma de intuición de que aquí hay algo interesante y, y pues por más que que parezca marginal o no, pues ir a defender que tú crees, ¿no? En las voces que tú sientes que hay algo que te conmueve, que te da a soñar, a pensar, que te perturba, ¿no? Pues también es eso la poesía, ¿no? Lo que te va a ir perturbando tu visión, tu pequeño confort, ¿sí? De pensamiento, de visión del mundo, etcétera, de lo que es la lengua, de lo que se debe hacer con la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que lo que hacemos hay que hacerlo también con humildad, pero es ese tipo de antologías yo creo que personalmente a mí me dan más como placer de construirlos y sobre todo quiero decir en diálogo. Me encantó hacerla con Carlos, hacerla con Susana, hacerla con Salvador o con otras personas. Yo hice una solo con Colombia, pero yo creo que es mucho más interesante también ese diálogo construyendo, eh, digamos, juntos porque aportan visiones distintas, ¿no? Y te pone como un poeta que no hubieras pensado leer y que de pronto empezando a leer tú sientes como un rechazo, una distancia y la insistencia en el otro hace que lo lees de otra manera, etcétera, y va como enriqueciendo también tú como lector. Yo nada más quisiera añadir que cuando termine la pandemia quiero hacer antologías al estilo de Stefan e ir a viajar a los países y entrar en contacto directo con los autores y esa literatura que corre en la ciudad y en los países y en los rincones. Así que ya nos darás un curso, Stefan. Claro, Estefan es experto en eso. Y bueno, sí, a veces quizás los editores, tal vez en el caso mío y de Estefan, porque como además somos poetas, ¿verdad? Entendemos de qué se trata eso de andar de trotamundos, pero sí, quizás hay que sacar a algunos editores un poquito más
de los libros, ¿verdad? Y de hacerlos encontrarse con el escritor vivo, ¿verdad? Parte de Rilma, ¿qué es eso, verdad? Eso, la amalgama que somos Magda, Zavala, Tania Pleites y yo, ¿verdad? De esa posibilidad que hemos también sabido de fluir, porque también nos dedicamos a la escritura, ¿verdad? Es algo de lo que queremos dinamizar con la red, ¿verdad? Poder justamente esos puentes, esos encuentros, porque al final somos seres gregarios y seres que, así como el año pasado nos enseñó, ¿verdad? Añoramos el abrazo siempre, ¿verdad? Entonces, encontramos muchas maneras de abrazarnos. El año pasado estas antologías han sido unas formas, pues, del abrazo entre nosotros ante las dificultades que nos puso el coronavirus. Bien, no sé si hay algo más. Si no, pues no me queda más que agradecerles. Esto ha estado, pues, muy bien. Gracias a Tania Pleites y a Lucía Leandro, que nos han echado la mano para que todo esto funcione bien con esta grabación. Nada más. Carlos, ¿quiere decir algo? Solamente para agradecer el espacio. El niño del salón de clase, levanta la mano, me encanta. Sí, no, solo para agradecer la oportunidad y bueno, espero que esto de verdad pase pronto. Estefan, ya le teníamos aquí un espacio para todo lo que teníamos tramado y se nos complicó, pero ya será. Así que son bienvenidos todos, Juan, Socorro, y todos los cómplices que se quieran apuntar a estas tareas y quieran andar de trotamundos con la literatura, que es además una pasión en la que todos estamos, en la que coincidimos. Así que muchas gracias y celebro este espacio. Vendré, Carlos, prometido, vendré.